A Jesucristo le aplican los textos que dicen y le adoraron. Entonces, cuando dice le adoraron, eh, ellos asumen que le adoraron, entonces toman la palabra le adoraron como que le están adorando a Dios. Y la palabra que se usa para adorar, la palabra que se usa para adorar, la palabra que se usa para adorar es proskineo. Entonces esa palabra ellos la tienen como que adorar a Jesús es adorar a Dios. También descubrimos que la palabra proskineo se usa para otras personas, no solo para Jesucristo. Entonces hoy, si ustedes están listos, vamos a ver algo. Vamos a ver algo que deja lapidada completamente. Va a quedar lapidado esta idea de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo se adora porque es Dios. Ya entendimos en el episodio anterior que Jesucristo se usa la palabra adorar, pero esa misma palabra se usa para hombres, para Jesucristo, para Dios. Es la misma palabra. Pero cuando se trata de Jesucristo, la traducen por le adoraron. Cuando se traduce para Dios, le adoraron. Pero cuando se traduce para hombre, se postró. ¿Verdad? Se postró. Entonces, para que quede claro el punto, para que quede claro, yo voy a dejar solo esta pantalla ahí. Después vamos a ver qué hacemos con la pantalla. Voy a dejar la pantalla que tenía anteriormente. Aquí. Esta vamos a dejar. Siempre va a estar esa ahí. Siempre va a estar esa pantalla. Entonces, tenemos que decidir si escuchamos a Jesús o escuchamos a los credos de los concilios de donde vino la Trinidad. El Mesías habló la palabra de Dios porque eso fue lo que Dios le dio que hablase. Él vino a engrandecer el nombre de su Dios. Jesús adoró a Dios. Jesús enseñó acerca de su Dios. El Nuevo Testamento presenta una palabra que solamente es usada para el Padre. El Mesías mismo dijo esta palabra. Esta frase griega es reservada exclusivamente para Dios, o sea, el Padre. Y esta frase no es aplicada a Jesús. Esta palabra fue usada por el mismo Jesús. Quiero que noten lo que voy a poner en sus pantallas. Voy a poner algo en sus pantallas. Noten. Antes de ponerlo, quiero repetir. En el Nuevo Testamento hay una frase griega que destruye. Es el pácato. Es un pácato para todos. Esta palabra es exclusiva para el Padre. Todas las veces que está en el Nuevo Testamento, y la vamos a ver una por una, cada vez que en el Nuevo Testamento se usa esta palabra, y esta palabra solamente es para el Padre. La palabra proskineo no es exclusiva del Padre. La palabra proskineo es para hombres y para Dios. Hombres me refiero a Jesús, David, Salomón, hombres. Y también para Dios. Pero esto que están a punto de leer ahorita en este momento cambia todo. ¿Están listos? Voy a preguntar, ¿están listos para ver esto? Para que de una vez los que van entrando, voy a pedir que lo compartan. Lo han compartido 26 personas. Vamos, llegamos a los 25,000. Comienzo con el tema para que miremos esta palabra que solamente es para el Padre. Vamos, llegamos a los 25,000 y compartámoslo. Cada uno de los 100 que están aquí, compartámoslo. Vamos a compartirlo. Yo lo voy a compartir también. Voy a compartirlo ahora mismo con más personas. Voy a compartirlo, miren. Para entrar con el tema. Vamos a compartirlo y vamos también a darle tac tac a la pantalla para avanzar con los likes. Entonces, esta palabra es exclusiva. Cuando digo exclusiva, es que solo se usa para Dios. Aquí ya no cabe ninguna idolatría a un hombre. Idolatría a querer poner a un nombre como si fuese Dios. Esta palabra mata completamente. Mata completamente toda idea. Mata completamente toda idea de que Jesús es Dios. Vamos a ver esta palabra, vamos a compartirlo. Ya llevan 47, son 100 compartidas. Vamos, todos compartámoslo. Para que vayamos con esta palabra que Jesucristo mismo la usó. La usó Pablo, la usó Pedro, la usaron todos los escritores del Nuevo Testamento. Pero esta palabra es exclusiva. Esta palabra es exclusiva para el Padre. Vamos, vamos hermanos, ayúdame con eso. Entonces, voy al texto. Voy al texto.
Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorar. Esta es la palabra proskineo. Note la palabra que se usa para Jesucristo que dice que por eso es Dios. Esta es la palabra proskineo. Note. Adorarás, esa es la palabra proskineo. Esta es la palabra proskineo. Esta. Esa es la palabra proskineo. Esta es la palabra proskineo. Esta. La que Jesucristo empleó aquí. Y dice, a Jehová Dios temerás. Esta es la palabra. La que Jesucristo está, de la que Jesucristo está hablando es esta palabra. Esta que está en Deuteronomio. Esta palabra aquí. Esta es la palabra adorarás. Aquí está. Al Señor tu Dios adorarás, dijo Jesucristo. Pero está citando Deuteronomio, capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás, decía acá. Pero la palabra Jehová ahora cambia por la palabra Señor. Ahora cambia por la palabra Señor. Entonces la palabra Jehová viene a ser Señor. Al Señor Dios te adorarás. Entonces la palabra adorarás es la palabra proskineo. Pero aquí hay un problema. Que Jesucristo usó esta palabra. Y a él solo, esta palabra. Esta palabra solamente para el Padre. Es la palabra servirás. Es la palabra que está aquí en Deuteronomio. Esta palabra que está lo mismo en la Septuaginta, está igual. Esta palabra es solamente para el Padre. Ahí está. Solamente para el Padre. Y a él solo servirás. Y en Deuteronomio decía, y a él solo servirás. Ahí está. Ahora vamos a la palabra servirás. ¿Cuál es? Es esta palabra. La palabra letreo. Esta palabra. La palabra servirás. Y en el contexto vamos a ver que Jesús la usó para adorar y servir a Dios y a nadie más. Pero antes de revisar estos textos del Nuevo Testamento tenemos que solucionar un problemita. Tenemos que solucionar este problemita. Aquí hay un problemita que solucionar antes de cualquier cosa. Tenemos que solucionar este problema. Porque los trinitarios te citan el versículo 11. Quiero aclarar este punto antes de seguir. En Mateo capítulo 4, versículo 10, Jesucristo le dice a Satanás, al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, como los trinitarios y los académicos tienen sus trucos, ¿verdad? Ellos tienen sus trucos. Entonces, lo que ellos hacen es que se van al versículo en español, que dice, y solo a Él servirás. Entonces, un día estaba yo aquí. La única vez que vinieron con este texto, yo estaba aquí, ya le he contado a los hermanos cuando hablé en Facebook. Un día vino un pastor y me dijo que le leyera ese texto. Yo le dije, pero Jesucristo está citando Deuteronomio 6:13, donde dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Correcto, dice. Vámonos a la palabra servirás. Sí, ¿a quién hay que servirme? A Dios. Y después me dijo él, ¿podrías leerme? Me dice, el versículo 11. Y yo le dije, ok, y lo leí. Y me dijo, ¿viste? Es que vinieron y le servían. Acabas de decir que solo a Dios se le servirá. Correcto, le digo yo. Pero vinieron los ángeles y le servían. En el momento, yo no había revisado esa palabra. Estoy diciendo para todos aquellos que piensan hacer en vivos. Yo no lo había revisado. Y vine yo y solo le dije, ¿ya lo revisaste tú en el griego? No, me dijo. Cuando él me dijo así, me dio armas. Que sabía yo que él no lo había revisado. Pero me quedé con esa espina, con esa palabra. Nosotros debemos de ser críticos, tenemos que tener una mente crítica. Mientras otros pierden el tiempo por ahí, nosotros debemos de preocuparnos por lo que dice la palabra de Dios. Mientras otros pierden el tiempo falsificando perfiles, hablando de las personas, nosotros tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ir a predicarle si tú no sabes lo que vas a predicar? ¿Cómo tú podrías ir a predicarle a una persona si ni siquiera sabes lo que le vas a predicar? Solo hablas y hablas y hablas sin saber qué dice el texto. Entonces me preocupé y un día estaba yo en la oficina y me acordé y no podía salir en vivo. Y le pedí a Dios que yo quiero seguir viendo la verdad. Porque el texto dice, al Señor Dios adorarás. Ahí está la palabra proskineo. Ahí está la palabra proskineo.
Y esa palabra es la de adorar. El problema es que Jesucristo agrega otra palabra. A él solo servirás, pero vinieron ángeles y le servían. Entonces, ¿qué hacemos con ese texto? ¿Qué es lo que hacemos? En el versículo 10 el Mesías dice, al Señor Dios adorarás y a él solo servirás. Luego el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, aquí vinieron ángeles y le servían. Y tanto trinitarios como unicitarios a veces usan este texto para argumentar que los ángeles vinieron a servir a Jesús y ellos hacen alusión a que la palabra empleada en el versículo 10 donde Jesús le dice al Señor Dios adorar y a él solo servirás. Para ellos la palabra servirás, esta, del verso 10, es la misma que está en el versículo 11 donde dice y vinieron ángeles y le servían. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? En el versículo 10 dice, al Señor Dios adorarás y a él solo servirás. Pero ellos vienen con el versículo 11 que dice, y vinieron ángeles y le servían. Ahora, esto es lo que quiero decir. Si nosotros no revisamos, cometemos el error, cometemos errores y podemos estar enseñando a las personas lo equivocado. Por eso somos bíblicos. Entonces, esto que vamos a leer para que ustedes miren lo que hicieron. Esto fue lo que hicieron. Saludos, hermano. A él solo servirás. Y luego los ángeles vinieron y le servían. Los pastores quieren darte a entender que cuando dice y a él solo servirás, que aplica cuando los ángeles vinieron a él y le servían. No, señor. No, señor. Para ellos la palabra servirás del verso 10 es la misma que está en el versículo 11, donde dice y vinieron ángeles y le servían. Pero nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Vamos a ir al griego y veremos. Noten. Y veremos cuál palabra fue empleada para el Padre y cuál palabra es empleada para el Hijo. Cuando vamos al griego, vamos a encontrar que la palabra que Jesucristo dijo, y a él solo, al Señor Dios adorarás, ese es proskineo. Ese es para Dios y para hombres. Adorarás para Dios y para hombres. Pero esta palabra es letreo. O latreo o letreo. La palabra griega letreo. Esta es la que está en el verso 10. Pero como ellos dicen que cuando los ángeles vinieron y le servían, asumen, sin ir al griego, que es la misma. Pero nosotros no vamos a hacer lo mismo. Noten lo que vamos a hacer. Quiero que noten qué palabra es. Y esto, yo me vi un pácata ese día que yo grité. Y mis hijos salieron y dijeron, ¿qué te pasa, papá? Compararemos las dos palabras. Mire, letreo es la palabra que está al Señor Dios adorar y a él solo servirás. Este es letreo. Pero cuando dice vinieron los ángeles y le servían, no es la misma. Cuando la palabra letreo, esta está en la Biblia, el esquema de uso bíblico. Yo quiero que ustedes entiendan cuando ustedes van a leer algo. Primero les voy a explicar cuando ustedes usen un interlineal. Cuando ustedes vayan a un interlineal, esto es lo que van a hacer. Consideren lo que les estoy diciendo. Ustedes van a buscar una palabra en el interlineal y vean primer uso. Lo que sale ahí es el uso que le daban a la palabra los griegos. Repito, cuando usted vaya a un interlineal, buscar una palabra, no tome todas las definiciones de esa palabra. Usted va al griego y ve qué entendían los griegos y cómo aplicaban esa palabra. Pero luego va a venir un detallito ahí que dice, en el Nuevo Testamento. O sea, cuando ya dicen el Nuevo Testamento, los diccionarios te dicen en el Nuevo Testamento, los escritores bíblicos la usaron así. ¿Note? A veces los trinitarios te engañan, se van al diccionario y te leen como los griegos la creían, que la palabra significa varios dioses, o una deidad, varias deidades a una palabra, para meterte que Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre son una sola deidad, pero son tres personas. Entonces yo quiero enseñarles esta palabra, letreo, en el diccionario. ¿Están listos? ¿Entendieron el punto? ¿Cómo lo van a investigar? Quiero que vean esto. Pónganmelo ahí a ver si entienden lo que voy a hacer. Vamos a ir al griego para ver cuando usted busque una palabra en el diccionario, qué es lo que tiene que buscar. Para que no vaya a ir a ver cualquier definición que ellos le hayan puesto. Aquí está. Jesús le dijo, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí voy a la palabra esta. Voy a la palabra letreo. Vamos a ver. Aquí está letreo. Aquí está la palabra, mire. Letreo. Mire la palabra. Entonces yo quiero enseñarles a ustedes cómo se buscan estas palabras. Recuerden lo que les dije. ¿Recuerdan lo que les dije?
Cuando usted busque una palabra en el interlineal y se vaya al Strong o al diccionario bíblico, no tome cualquier definición. Porque una cosa es como los griegos concebían la deidad y otra cosa como los apóstoles la concebían. ¿Entienden lo que digo? Los griegos entendían que deidades eran varias, los apóstoles no. Los apóstoles entendían y sabían que la deidad es uno. ¿Quedamos claros en este punto? Vamos, ¿quedamos claros? Vaya, vamos. Háganlo, vamos. ¿Están quedando claros en el punto? Ok, muy bien. Ahora yo quiero mostrarles en el hecho cómo se busca una palabra en el interlineal y en el diccionario para que no cometan errores. Son fatales a la hora de que usted vaya a debatir. Por un error de esos la pueden humillar, la pueden pisotear. Y bien humillado se va a quedar. Escuche bien, la verdad no deja de ser verdad, pero lo que usted está aplicando no es verdad. Ahora vamos, miren la etimología de las palabras. Entonces, esta palabra la vamos al interlineal y le damos aquí y buscamos la palabra letreo hasta abajo. Aquí está, servirás. Letreo la toca. Ahora yo quiero cómo la usaban los griegos. Mire, cómo la usaban los griegos. Vamos a ver cómo la usaban los griegos. Primero vamos a traducir esta parte, cómo la usaban los griegos. Quiero que usted note qué es lo que yo estoy haciendo este día. Tenemos que hacer la diferencia nosotros cuando enseñamos. Ser maestro, cuando dicen, tiene que ser que venga de Dios. Bueno, aquí tenemos la traducción de la palabra latreo. Servir por contrato. Noten, acá está la traducción. Mire, servir por contrato. Servir, ministrar, ya sea a los dioses, nota, y a los hombres. ¿Notó cómo la usaban los griegos esta palabra? Entonces va a venir un trinitario a usted y le va a usar la palabra servir a los dioses. Y lo puede aplicar para decir que se creía que esa palabra era para tres. ¿Cuántos? Tres. Porque como la Trinidad son tres personas, la pueden usar. A los hombres. Y se usa tanto para esclavos como para hombres libres. O sea, significa servir o ministrar. Servir es servir a alguien. Ahorita lo vamos a ver cómo servían a los dioses. Ellos servían a sus dioses en los templos, pero también era para servir a hombres. Era servir y ministrar. ¿Pero qué cree? ¿Qué creen? En el diccionario está otra cosa. Hay otra cosa. Mire, vamos. Mire. Servir por contrato. Servir, ministrar, ya sea a los dioses o a los hombres. Es usado también para esclavos y para hombres libres. Pácata, bingo. Mire. En el Nuevo Testamento. Bingo. ¿Nota? El diccionario te dice cómo lo usaban los griegos en la escritura secular, para los griegos. Pero ahora te pone cómo lo usó el escritor bíblico. Y aquí es donde entramos, que deja fuera a Jesucristo como Dios. Queda fuera. Vamos a ver esto. Vamos a ver el uso bíblico de esta palabra. Aquí está. Pácata, mire. Aquí se los pongo yo. Mire, honestamente, aquí lo tengo. Servir por contrato. Para servir, ministrar, ya sea a los dioses o a los hombres. Se usa de igual para esclavos y para hombres libres. Pero, pácatu, mire, en el Nuevo Testamento, vaya. Dígame usted si sale Jesucristo aquí en el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. De la palabra 3000. El griego 3000. Letreo. Mire nomás. Mire nomás. En el Nuevo Testamento, rendir servicio religioso, o homenaje o adorar. Realizar servicios sagrados, ofrecer dones, vaya, adorar a Dios, pero ¿cómo? En la observancia de ritos instituidos para el culto. De los sacerdotes para oficiar, para desempeñar el oficio sagrado. Nada de lo que le leí hasta ahora es aplicable a Jesucristo. Solo es aplicado hoy en las iglesias trinitarias, donde adoran a Jesucristo como Dios. Pero aquí en la Biblia, no. Ahora ya tenemos claro esta palabra, letreo.
La palabra letreo es exclusiva para Dios. Es en servicio de adoración, de culto, servicio, adoración, observancia y para oficiar el oficio sagrado por los sacerdotes. Y ahora que ya está claro, vamos a ir a ver la palabra que está en el versículo 11, donde dice, y vinieron ángeles y le servían para ver si es la misma. Me vino una gran sorpresa. Ese día brinqué yo. Brinqué de la sorpresa de lo que Dios me dio ese día y brinqué de la sorpresa de que fue acertada y que fue Dios el que usó mi boca el día que yo le contesté a ese pastor. Yo le dije, ¿ya lo revisaste en el griego? No, me dice. Oh, no lo has revisado, le dije. No, la verdad que ahora no puedo, me dice. Lo dejamos pendiente, me dice. Porque él lo usó como cualquier trinitario y unicitario. Lo usa las palabras solo porque las miró ahí en español. Pero no sabe que la complicidad de las traducciones tuvieron mucho que ver. ¿Están copiando todo hasta ahora? Miren la sorpresa que me llevé. Sorpresa. Cuando me voy y busco la palabra que está en el versículo 11. Miren. Es la palabra diaconeo. What? Vamos a ir al texto para buscárselas. Vamos al interlineal. Vamos al interlineal. Y vemos el versículo 11. He aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a tocar la palabra le servían. A ver si es la misma. Mire cómo está correcta traducción. Le ministraron, ¿qué? Es la palabra diaconeo. Diaconeo. Ahora vamos a ver qué significa diaconeo. Diaconeo no tiene nada que ver con hacerle culto a una persona. No tiene nada que ver. Ese día afiancé mucho más esto de ir al fondo. Porque Dios está haciendo algo en el mundo. Miren la etimología de estas palabras. Cuando usted las mira. Miren. ¿Qué significa diaconeo? Diaconeo. Aquí está la palabra, la transliteración es diaconeo. Pronunciación diaconeo. Aquí. Parte, discurso, verbo, palabra, raíz. Aquí está. Pero yo quiero que noten. Esquema de uso bíblico. Ser un sirviente. Asistente. Doméstico. Servir. Atender. Ministrar a alguien. Rendir oficios ministeriales. Ser servido. Ministrado. Esperar en una mesa. Y ofrecer comida y bebida. A los invitados de mujeres preparando la comida. Pregunta para todos. Pregunta para todos los que están acá. Cuando la palabra dice, y vinieron ángeles y le servían, ¿por qué cree que le pusieron la palabra le servían? Vamos. Todos a la vez. ¿Por qué creen? Vamos unitarios. ¿Por qué creen que no pusieron vinieron y le ministraron? ¿Por qué no usaron la palabra le ministraron? ¿Por qué ponieron y le servían? Denme una idea. ¿Por qué creen ustedes que la palabra diaconeo la traducen como si estuvieran traduciendo letreo? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Para hacer que bueno, Gregoski. Para hacer creer que Jesús es Dios, porque le ponen la palabra le servían. Y Jesús acaba de declarar, a él solo servirás. Y vienen los ángeles y le sirven. Por eso lo hicieron. Por eso lo hicieron. Pero la palabra era, vinieron y le sirvieron de comer. Ahora lo vamos a probar. Ahora lo vamos a probar. Ahora lo vamos a probar. Voy a probarlo bíblicamente. ¿Cómo se usaron las dos palabras? ¿Están listos para este viaje? ¿Están listos para este viaje? Después que termine, cierro y suben todos para que hablemos de este tema. ¿Qué entendieron? A todos los que están pidiendo subir no los voy a subir porque es enseñanza. ¿Estamos claros, hermanos? Muy bien. Vamos a ver las dos palabras. Letreo y diaconeo. Letreo, diaconeo. La que es para Dios única. Únicamente. Vamos por ella. Vamos, abróchense los cinturones.
Abróchense los cinturones. Aquí vamos. Aquí está, esquema de uso bíblico. Ser un sirviente, asistente doméstico. Servir, comandaba el ministro que bautizó Felipe. Él era un oficial de la reina de Etiopía. Él era el administrador. Era el que ofrecía servicios ministeriales. La diferencia entre una palabra y la otra es que Jesús se empleó para el Padre exclusivamente para servicio de ritos religiosos a deidades. Y la palabra de donde traducen los ángeles le servían, que es una palabra empleada solamente en servicio doméstico, ya sea como sirviente en una casa, asistente de un hombre de negocios, pero todo tiene que ver con el servicio doméstico, de atender en las mesas, tener un oficio ministerial importante. El hecho de que los ángeles vinieran a servir al maestro, al Señor o al Rey, o sea, a Jesús el Mesías, ellos no vinieron y le adoraron como Dios. No, ellos solo vinieron y le servían. Pero el contexto nos dice de qué está hablando. Jesús, noten esto. Jesús tenía hambre. La palabra griega es diaconeo. Número 3, en el capítulo 6:1 encontramos la escena donde los apóstoles escogieron a 7 diáconos para servir. Y voy a mostrarles ahora cada versículo. Voy a mostrarles ahora cada versículo donde fue usada la palabra diaconeo. Siempre fue usada. Servir a los demás, atender a las mesas, dar comida. La palabra diaconeo, Gómez. La palabra diaconeo es servir a la mesa, servir café, servir vino, servir pan, servir comida, servir en un restaurante. Esa es la palabra diaconeo, que tú sirves a otro. El otro es tu superior, siempre. Servir. Pero hay un texto en específico que les voy a dar este día, hoy, donde en la Biblia lo traducen por adorar, papa. Como un mesero. Hay un texto en específico que les voy a mostrar, que los Biblias lo traducen por adorar, pero es la palabra diaconeo. Y ya está revisado con el texto crítico y es diaconeo. Terrible lo que han hecho. Esto es terrible, señores. Terrible. Esto es terrible. Vamos a revisar cada uno de los textos donde están las dos palabras, diaconeo y latreo. Vamos. Roma está sintiendo el verdadero terror, dice. ¿Ustedes recuerdan en los Hechos de los Apóstoles? Cuando hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ustedes recuerdan este texto? En Hechos capítulo 6 versículo 1. Dice, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí está la palabra diaconeo, mira. Diaconeo, servir a las mesas. Aquí está la palabra. Diaconeo. El diablo entonces le dejó y le servían. Vaya. Mateo 8:15. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Pregunta. Yo miré una Biblia que en Mateo 8:15 lo traducen y ella le adoró. Me da la impresión que las personas que hacen Biblias son neófitos. Solo lo copian de otra Biblia. A mí me parece que estos que hacen Biblias copian y copian de otro lado. Nunca van a revisar el griego. Esta palabra que dice ahí, y ella se levantó y le servía, la traducen en Biblias, le adoró. Terrible. Vamos a seguir revisando otro versículo, miren. Miren esto. Y le servía. Se levantó y le servía. Entonces también le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te... ¿Qué fue lo que no hicieron? No le dieron agua, no le dieron cabida en su casa, no le dieron ropa y no le dieron comida. ¿Qué significa? Diaconeo. Marcos 1:13. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si esta palabra es adorar, entonces Jesucristo no vino para adorar, no vino para ser adorado, sino para que le adoraran. ¿Cómo? No vino para ser adorado, sino... ¿O cómo la cosa? No vino para ser adorado, sino para adorar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Miren acá, aquí. Cuando él estaba en Galilea, le seguían inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Esta palabra también es traducida
en unas Biblias por le adoró. Wow. Y ahí sigue. Quiero enfocarme en este texto. Noten este texto. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Esta es la palabra diaconeo. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, pácata, como el que sirve. Si la palabra significa adorar, aquí está Jesús adorando a los apóstoles. Noten lo que está pasando aquí. Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Si la palabra la traducen en una Biblia, es triste. Lo deberían de buscar ustedes por ustedes mismos. Palabras que son diaconeo, la traducen por y le adoró. Alguien que Jesús sanó. O venían, maestro, y dice, y le adoraron. Ignorancia. Dice, en la casa de Lázaro, Marta vino y le servía. Oiga. En Mateo 12:26 vuelve a estar la palabra. Miren lo que dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Estas palabras también son puestas como, si alguno me adora. En Hechos 6:2 le llamaron servir a las mesas, la palabra diaconeo. En Hechos 19:22 dice, y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia y dice, y le ayudaban. La palabra le ayudaban es diaconeo. En Romanos 15:25, si le pusieron ministrar, voy a ministrar a los santos. ¿Qué es lo que iba a hacer? A ayudar en lo que podía, con comida, con bebidas, con ropa, con alojamiento. Eso iba a hacer a Jerusalén. Los pastores en las iglesias usan la palabra ministrar, ¿verdad? Ministran así poniendo la mano a la gente. A eso le llaman ministrar ellos. Y para eso es ministrar. Eso es ministrar. En 2 Corintios 8:19, mira lo que dice. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero en esta peregrinación para llevar este donativo que es administrado por vosotros. Un donativo que es administrado por nosotros. Terrible. Tengo tantos textos que los pueden buscar por ustedes. Un día voy a poder ayudarles y darles estos PDF, pero no los he terminado, porque hay mucho que investigar todavía. Y yo aquí en mi oficina, yo a veces digo que voy a salir y salgo 2 horas después. El que me ha criticado es Enrique, que le digo yo, ya salgo, 2 horas media para que salga. Y es cierto, tengo que prepararme. Ahora vamos a la palabra letreo. Vamos a la palabra letreo. Miren, ¿dónde se usa? ¿Para quién se usa? Desengañados completamente el día de hoy. A partir de hoy va a quedar claro, ¿sí o no? Queda claro. ¿A quién se le hace culto de adoración? Adoración y culto. ¿A quién? Hoy va a quedar claro. Vamos a la palabra letreo. Solamente la palabra letreo. ¿Dónde fue usada? Mira, aquí está. A él solo servirás. Pero servirás como culto. En Lucas dice que librados de vuestros enemigos, sin temor les serviremos. Este es Juan, el papá de Juan el Bautista. Le serviremos. Está hablando de servirle en adoración de culto. En santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. Lucas 2:37. Hablando de María, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, pingo, sirviendo. Esta es la palabra letreo. Pero mire cómo servía. Con ayunos y oraciones. ¿Qué es la palabra letreo? Servir a la mesa. Culto, ritos y ceremonias de culto a Dios. A Dios. Vamos, sigamos. Sigamos, que esto se puso bueno. En Lucas, al Señor Dios adorarás y al solo servirás. En Hechos 7:7, mas yo juzgaré, dijo Dios, y la nación de la cual serán siervos. Esta palabra no es la palabra ninguna de estas, esta es la palabra de esclavos. Y después de esto saldrán y me servirán. Esta es la palabra de culto a Dios. En el versículo 42 Esteban dice, y Dios se apartó y los entregó. Aquí está la palabra letreo, que rindiesen culto al ejército del cielo. ¡Wow! Hechos 24.
Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía. Así, bingo, sirvo a Dios. No estás sirviéndole comida a Dios, sino que es culto. Y como creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Otro, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente ¿a quién? ¿Sirviéndole comida? No, sirviendo en culto. Porque esta noche he estado contigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hay más textos que quisiera darles por ahora, pero el punto está establecido. Cada vez que la palabra letreo aparece, es culto exclusivo y dice a quién. Se refiere a Dios o al Padre. En ninguno de estos textos, en ninguno de estos versículos aparece Jesucristo en la escena. En Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, bingo, y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hoy en día en las iglesias dan culto a la criatura antes que al Creador. Se tenía que decir y se dijo. Ahora, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Note. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Ahí está. Servimos a Dios. Y en el mismo versículo está Cristo, dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. No es parte. En Hebreos, hablando de lo que hacían en el templo, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y después está el texto donde dice que Cristo sirve. Cristo sirve. ¿En el templo de dónde? O sea que Cristo también latreo a Dios. O sea que Cristo también hace latreo a Dios. No. En Hebreos está lleno de esta palabra, porque es la palabra de adorar a Dios en culto. Y dice que en lo que concierne a Dios, Cristo sirve en el santuario celestial. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Si van a Apocalipsis, dice, por esto están delante de Dios y le sirven. Ahí está la palabra. Delante de Dios y le sirven. Cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, es la palabra esclavo. Los romanos tenían esclavos, los dueños de las tierras tenían esclavos. Entonces, figurativamente, Pablo dice que es esclavo de Jesucristo. No es la palabra ni diaconella, ni es la palabra letreo. En Apocalipsis 22:3, la última vez que está la palabra letreo, dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. No dice les servirán. Y dice, y verán su rostro y su nombre estará en ellos. El nombre que estará en ellos es el nombre del Padre. Entonces, la palabra letreo, esta palabra, es exclusiva para el Padre. Pero lo quieren confundir cuando dice, y vinieron los ángeles y le servían. Y lo traducen por le servían, no le ponen y le ministraron o le sirvieron comida. La palabra diaconeo es servir comida, atender a las mesas, servir de ayudar en lo que es la administración de dar comida, dar bebida, dar vestimenta. Esa palabra debemos de practicarla todos. Diaconeo, ser diácono. Diácono en la iglesia son los que más trabajan. Espero que han entendido, han recibido algún entendimiento de esta enseñanza este día. ¿Han comprendido un poquito más claro? ¿Han recibido algún entendimiento de esta enseñanza este día? ¿Han comprendido un poquito más claro? Así que me voy a retirar. Muchas gracias. Regreso en un minuto para las personas que quieran compartir conmigo.